Hola, ¿cómo están ustedes hoy, esta mañana? Eh, Gracias por venir. En unos minutitos vamos a empezar la presentación. Estamos esperando a un intérprete que está unos minutos tarde. Entonces, en unos minutos vamos a empezar. ¿Ok? Gracias. And for those of you that may not speak Spanish, welcome, and we will be starting in about 5 minutes or so. We're just waiting for an interpreter to arrive. Thank you.
Okay. Okay, yeah. Hola, bienvenidos a la presentación de Debbie's Dream Foundation, Curando el Cáncer del Estómago. Vamos a empezar con un video que les va a dar información de la fundación. El video es inglés, pero espero que lo puedan entender y después vamos a empezar. Gracias. They are? Okay. Okay. Hi, everybody. Welcome to the presentation by Debbie's Dream Foundation Curing Stomach Cancer. Thank you for being here today. We are going to introduce a short video about the organization so you can learn a little bit about what we do and the resources that we offer. Thank you for tuning in. I'm Debbie Zellman. I'm president and founder of Debbie's Dream Foundation. And why am I here, right? I was diagnosed at the age of 40 with stage 4 advanced incurable stomach cancer. I had no risk factors of the disease, no thoughts that I could possibly have stomach cancer. And the 5-year survival when you're diagnosed with stage 4 stomach cancer is only 4%. I actually founded Debbie's Dream Foundation, Curing Stomach Cancer, to help the so many who don't respond to the chemotherapy that they're given. So our mission is to raise awareness, to fund research, to advocate for more research funding, and to educate and support patients, families, and caregivers internationally. This is a challenging time for my family, learning that my 17-year-old actually has stomach cancer now, and how quickly we had to move towards the next steps of having a total gastrectomy. And in the midst of all of that, Debbie's Dreams was getting ready to do their 8th trip to Capitol Hill. And while I've watched over the last few years as they've done that, it for me had not been a consideration, and I'm not exactly sure why. But in the midst of the chaos going on in my house right now in preparation for what's happening next week, something compelled me to want to be part of this particular trip. And I actually have 2 sons with stomach cancer. 2? Wow. Yeah, I lost my 20-year-old in 2015. Wow. Thank you. And we learned it was from a genetic mutation. I'm excited to be back here today, and the group is quadrupled in size, and it's absolutely amazing. The energy, I just feel the energy. We're about to attack the Hill and meet with our congressional delegates to support additional funding for stomach cancer and to raise awareness. We're in a pot of money competing for cancer dollars. And one of the things that the criterion is the potential for scientific discovery. What can you discover?
It is much easier to show what you can discover when you know more. So we don't know as much, and because of that, it's easier for a cancer who has money to get more money. We're here with Debbie's Dream Foundation, trying to increase funding for gastric cancer, which is a horrible, horrible disease. It affects so many people and affects not just the patient, but their entire family. So my dad, he fought very, very hard just so he could get as much time with us and family and all of his friends. So he did that just for us. I think he'd just be super, proud that we're out here and trying to just advocate for this and try to help other people. I wanted to come down and talk with Congress people to show them why they should fund stomach cancer research, because I am one of the few where stomach cancer was found early and I'm doing really well, and I wanted them to see that their investment in stomach cancer will mean something. Debbie's Dream Foundation does an amazing job helping you along the way to tell you exactly what to say. They're a family, they're going to offer you the support, they're going to help you to know how to make those meaningful and impactful, and so that we can make a difference, so we can have more survivors like my people. Being here has made me feel a lot better, and knowing that others are going through the same things I am, and just not feeling isolated, being able to have someone to talk to about what they're going through at the time that I am, and just having that commonality and learning that there's a lot of other folks going through walking in my shoes, or vice versa, and it gives me hope. For our organization and for others like ours, I feel that the best way to accomplish a larger goal is to unite and join together and share resources and information so that we can make a greater impact. I found my wife and we married, and 5 years later, her brother is diagnosed with stage 4 stomach cancer and also a CDH1 positive, and I happen to be in a position where I can provide a multitude of resources and information that otherwise he may not have been able to find or understand. I had these intense side effects to hot and cold. I couldn't drink anything unless it was room temperature. I couldn't go into the refrigerator without putting on gloves. I couldn't wash dishes, so I guess that was good in some people's eyes. Until you get those words, you have cancer, as much as you may say you understand that life could be short, you now know life is short. I asked him, I said, what do you think it is? And there was a long silence, and he said adenocarcinoma, which is cancer. As a physician, our mantra is first do no harm. I live every day thinking that I harm my brother. I think now, working with Debbie's Dream Foundation, and after experiencing so many positive interactions, not just among the community of Debbie's Dream, but the congressmen and women that we met with and their staff, and how compelled they felt to want to help us, give some meaning to this horrific loss in my life.
everybody. We're going to get started. Yay. Sí, hola, So- ¿cómo están todos? Vamos a empezar ya. So, my name is Andrea Eidelman, and I'm the CEO of Debbie's Dream Foundation Curing Stomach Cancer. Sí, sí, buenas. El nombre es Debbie, gerente general. Andrea Eidelman. Andrea Eidelman, gerente general de Debbie's Dream Foundation. Next slide. The mission of DDF is to fund research for stomach cancer, to raise awareness about the disease, and to provide support to families and caregivers internationally. La misión de DDF es elevar la conciencia o mejorar la conciencia del cáncer del estómago, avanzar en el asunto de búsqueda de fondos y dar educación y soporte internacional a los pacientes, familias y los que cuidan esta enfermedad, el cáncer del estómago. Our ultimate goal is to find a cure for stomach cancer. Y nuestro objetivo final es conseguir una cura para el cáncer del estómago. Pictured here is Debbie Zellman. She is the founder of Debbie's Dream Foundation. La foto aquí es de Debbie Zellman. Ella es la fundadora de Debbie's Dream Foundation. Debbie was diagnosed in 2008, and in 1 year later, she started responding very favorably to her treatment, and she decided to start Debbie's Dream Foundation. Debbie fue diagnosticada en el año 2008 y un año después y fue curada con éxito, y un año después ella decidió fundar a Debbie's Dream Foundation. Debbie was diagnosed with stage 4 at the time of her diagnosis. She was a 40-year-old mother of 3, practicing attorney, and had no very vague symptoms of the disease. Debbie fue diagnosticada con el cáncer del estómago ya en la etapa número 4 en abril del 2008. Ella es una madre de 40 años de edad, madre de 3 hijos, casada con un doctor y también practica la ley, abogado de su propia compañía. At the time of her diagnosis, she was given a 4% chance to live 5 years. Debbie had many treatments, and she was able to actually survive 9.5 years post her diagnosis, which is very rare for a stage 4 cancer of any type. Debbie unfortunately did pass away in 2017. But her legacy continues and lives on through the work that we do each and every day at the foundation. A Debbie la diagnosticaron con este cáncer y tenía una oportunidad o probabilidad de permanecer con vida, nada más el 4%. Hay muchas recurrencias después de 9 años y medio de esta enfermedad. Ella siguió muchos tratamientos de quimioterapia y tratamientos después, y al final sí falleció después de muchos años. Next slide. Okay, so this year, Debbie's Dream Foundation funded $250,000 in grants, and we continue to fund research for stomach cancer. To date, the foundation has funded $1.45 million in gastric cancer funding for stomach cancer. We also partner with the American Association for Cancer Research that ensures that we are funding the most viable research, and they have a peer-reviewed process that secures the grants and monitors the grants and the researchers for the life of the grant. Sí, este año la DDF anunció un subsidio de $250,000
manteniendo nuestro apoyo a esta lucha contra el cáncer o la búsqueda para el cáncer del estómago. Hasta la fecha se ha podido subsidiar, o los subsidios han totalizado un gran total de $1.450.000, y también se trabaja en colaboración con la Asociación Americana de búsqueda o trabajos de estudio para el cáncer, de la Asociación para el Cáncer de Estómago. Thank you. Today, I will be providing you with an overview of some of the free resources and programs that we provide to our stomach cancer community. Listed here are some of the ongoing initiatives that we provide that we'll talk about in a little bit further detail. But we have the Patient Resource Education Program, National and International Gastric Cancer Educational Symposia, our webinar series, nutrition education programs, and our health equity program, which is what we are doing today, being out in the community, talking to folks like yourself, and educating about stomach cancer and the risks that it poses. Hoy vamos a estar dando una vista breve, rápida a los programas y los recursos gratuitos que la DDF ofrece, programas gratuitos, y nuestro programa de PrEP, de preparación, simposia, series de seminarios, programa de nutrición y educación nutritiva, de nutrición, y el programa de salud o equitativa. PrEP is one of our largest programs, and it encompasses the general mission of the foundation. It provides support to patients and caregivers internationally. The PrEP program includes a mentoring service, advocacy and outreach, virtual support groups, our Dreammakers Miracle Fund, clinical trials matching services, and online support communities. Sí, el PrEP es uno de nuestros programas más grandes que cubre la misión general de la Fundación en proveer la educación y soporte internacional a la comunidad con cáncer del estómago. Este programa PrEP incluye los servicios de educación o de mentoría, programas de alcance, soporte virtual, personas que planean sueños o el fondo de sueños y milagros, y pruebas médicas, clínicas para el servicio y la comunidad en línea, en la computadora. As part of the PrEP program, we are able to connect those feeling alone in their diagnosis with others that know exactly what they're going through. Our mentoring program provides patients and their families, patient, survivor, and caregiver mentors based on age, location, stage, and biomarkers. Our monthly support groups are led by a licensed clinical clinician and are a huge resource for the newly diagnosed. We also have an online support community where patients can remain anonymous and seek support and guidance from each other. Como en parte de nuestro programa PrEP, podemos conectar a los que se sienten solos respecto a su diagnóstico, conectarlos con otras personas que saben exactamente cómo les está yendo, cómo les está pasando. Nuestro programa de mentoría o de enseñanza provee a los pacientes y a sus familias, a los sobrevivientes también, y a las personas que otorgan, dan la salud, que cuidan, dan estos servicios basados en la edad, la ubicación, el estado de la enfermedad y marcadores biológicos. Nuestros grupos mensuales de soporte o ayuda para lo del cáncer son liderados por un doctor clínico con licencia y son un recurso muy grande para las personas que han sido recientemente diagnosticadas. También damos un programa o suministramos un programa en línea en la computadora
discusiones con la comunidad, con los pacientes, que ustedes pueden, o los pacientes se pueden mantener anónimos y buscar ayudas y guías para hablar entre ustedes, las personas. Thank you. Under our PrEP program, in 2020, we launched our Dream Makers Miracle Fund to grant wishes to patients and caregivers that are going through the cancer journey and create lasting memories with their families. Here are some of the award winners of our Dream Makers Miracle Fund. We have Kenny Ricard, that his wish was to skydive, and that was featured in the local news. And we also have the Feast family. Joey Feast was diagnosed at age 20 with stomach cancer, and his cancer has affected the family tremendously because his brother also passed away from stomach cancer. So here are the Feast family, and they're enjoying their vacation in Disney World. In addition, we offer a toy drive each and every year to children of patients that are having stomach cancer, and we will continue to grant these wishes in the future as well. Sí, bajo este programa PrEP, el fondo de Dream Makers fue lanzado, empezó el año 2020 como una nueva iniciativa. Nosotros pudimos dar subsidios según los deseos de los pacientes y sus familias para crear memorias o construir memorias que duren. Aquí pueden ver algunas de las fotos de estas personas que ganaron ese concurso. Esta familia Feast, como pueden ver, fueron a Disney World. Joey Feast fue diagnosticada con cáncer del estómago a los 17 años de edad. Y 6 años anteriormente a eso, su hermano falleció de cáncer del cáncer del estómago a los 20 años de edad. Este cáncer ha afectado mucho a la familia, enormemente a la familia. Y con esto se le pudo subsidiar o dar este subsidio a Ken Ricard. Su lista de deseos de ir, por ejemplo, a lanzarse de un avión en paracaídas. Apareció inclusive en las noticias de la televisión locales, y también se le pudo dar un regalo a un hijo de 18 años como para las vacaciones en lo que se llama el Toy Drive, juguetes o organización para los juguetes. Esperamos en un futuro entonces poderle dar o suministrarles a ustedes este tipo de experiencias en la comunidad de cáncer del estómago. As part of our mission, because gastric cancer, stomach cancer, is a late-stage diagnosis, 80% of people are diagnosed at stage 4. It is part of our mission to advocate for early detection and do community education and outreach. We do that providing education and support to disparate communities, nurse navigators, legislatures, and the community at large. We are assisted in this effort through our 32 chapters that are located throughout the United States and internationally to make sure that people are aware of the risks that exist with stomach cancer and its diagnosis. Parte de nuestra misión, como esta es una enfermedad que se suele diagnosticar tarde, en la etapa 4 ya de haber sucedido, nosotros proponemos o sugerimos que se trate de tener una detección temprana de la enfermedad para darle educación a la comunidad de cómo buscar enfermeras, hospitales, políticos, legisladores, y comunicarse con las comunidades afectadas por el cáncer del estómago para la detección temprana. Tenemos también líderes de lo que se llama de los 32 capítulos a través de los estados, que son los que ven por encima y son los que liderizan estas propuestas para expandir la conciencia en la comunidad sobre el cáncer. Thank you. Next slide.
So here we are. Each year, we advocate at the federal level to increase the amount of federal funding that the government allocates to stomach cancer. We are one of the least federally funded of all cancers. Last year, we had 132 people, advocates that are comprised of patients and caregivers, attend our National Hill Day. And here we are advocating for increased federal funding. We receive funding through the Department of Defense's peer-reviewed cancer research program. And through our efforts, we have been able to raise the amount of federal funding that is allocated towards stomach cancer research to $130 million. Todos los años nos juntamos para tratar de conseguir fondos, ayuda federal. Somos uno de los programas con menos ayuda federal que hay de la salud. Nuestro día anual, tenemos un día anual de Debbie's Dream, que tiene el objetivo justamente de conseguir estos fondos federales con un programa que se llama Defense Peer Review, o sea, las personas que están en la comunidad que van revisando esto, un programa de búsqueda CRP, que entonces después utiliza esos fondos obtenidos federales. Este año hubo 132 pacientes y personas que suministran estos cuidados que se juntaron a este programa con los legisladores a nivel federal para también compartir las historias reales y promover que haya más fondos federales. Se llegó se aumentó a una cantidad total de 130 millones y que maneja entonces y suministra los fondos parciales en parte a pacientes de cáncer del estómago. Each and every year, we partner with large organizations and we host gastric cancer educational symposia. This year, our symposia series launched on February 9th with a virtual event moderated by Dr. Jeremy Davis of the National Institute for Health. This year, we highlighted the latest research in gastric cancer treatment. In April, we hosted a symposia with the experts from Rutgers University in New Jersey, and in June, we traveled to South Korea to host an international symposium. And in August, we have another symposia right here in our backyard in Miami at the Miami Cancer Institute. Sí, todos los años hacemos reuniones, simposios anuales, todos los años. Uno fue internacional que se realizó en Corea del Sur y fue llevado en línea virtualmente y fue un simposio en que las personas iban en persona a la clínica Mayo en Minnesota. Y también este año hubo una serie que se lanzó el 9 de febrero de un evento moderado por el Dr. Jeremy Davis de NIH. Ese evento tenía la particularidad de también búsquedas sobre el estudio del cáncer de gastritis o gástrico. En abril se hizo otro simposio con expertos del grupo Instituto Rogers en Nueva Jersey de cáncer, Rogers Cancer Institute en New Jersey, y en junio se viajó a It's only a test. Van a chequear el... This is kind of comical. Did you finish the slide? Van a hacer un test del sistema de fuego, nada más no se alarmen, es nada más un chequeo. Okay, I'm going to keep going until the fire alarm sounds. Okay, so we also do informative webinars. Webinars are digital
People can register online and watch these informative webinars on their computers. And the purpose of the webinars is also to educate the stomach cancer patients and caregivers on the latest in treatments, the latest in clinical trials, the latest in surgery, chemotherapies, radiations, and all the different options that our patients have. Some of the ones that we did this year, in February, we did one with MD Anderson, speaking about the possibility of finding a cure for late-stage gastric cancer. In March, we did a program on immunotherapy and other targeted treatments, which is the newest and latest treatments for gastric cancer that are less toxic and provide better outcomes to patients. In April, we worked in partnership with Rutgers University, and we hosted a multi-series webinar on different topics and the resources that they offer for the gastric cancer community. Last month, we did one on surgical updates, and you can always find these webinars on our website or on our YouTube channel if you're interested. And the next one will be in September, and the topic will be around clinical trials updates and the latest that are available to our stomach cancer community. Sí, también llevamos o hacemos lo que se llaman webinars o eventos en línea que pueden ver en el internet. Estos eventos, el año pasado, por ejemplo, se hicieron 5 de estos eventos educacionales. El primero fue lanzado el 25 de febrero con el doctor Brian Badwell de MD Anderson Cancer sobre la posibilidad de curar cáncer ya avanzado en la etapa número 4. De estos otros eventos, otro fue en marzo con el doctor Seth Weinberg, profesor de medicina de UCLA, director de UCL de oncología, programa de oncología, que habló también de la inmunoterapia y otras terapias para el cáncer gástrico. También hay unas nuevas tecnologías que son menos invasivas, de las cuales vamos a hablar ahora más adelante. Después hubo un seminario de estos en línea en abril y otro en noviembre, que incluía a personas que hablaban sobre los recursos disponibles y el trabajo que se está haciendo sobre el cáncer gástrico. Y el mes pasado el doctor Michael Crotty de MD Cancer también dio las últimas novedades sobre recursos clínicos o estudios de cirugías. En septiembre también, y manténganse entonces pendientes sobre estos estudios clínicos, pruebas clínicas que se hacen para ir aprendiendo más sobre las últimas informaciones, tratamientos avanzados del cáncer. Y también se puede ver más en nuestra biblioteca o recursos en línea sobre estas propuestas. So many of the people that have stomach cancer have had their stomachs removed or parts of their stomach removed. So they really need a lot of help and guidance on how to eat, how to obtain proper nutrition. They have issues with absorption due to the removal of the stomach. So the foundation offers a lot of resources around nutrition. We host 4 nutritional presentations a year. And these are live cooking demonstrations that people can also attend online. And we usually feature... We'll take a moment. So this year, we have partnered with a chef, Chef Nathan, and a nutritional oncologist from Johns Hopkins University, and they have been leading these cooking presentations. If anyone is interested, our next cooking demonstration will be on August 12th at 12 noon. And you can register online at www.debbiesdream.org for that cooking demonstration and get delicious recipes sent to you and watch a very interesting cooking demo.
Sí, parte de lo que se ve aquí importante es la nutrición para los pacientes de cáncer del estómago. Entonces se hace presentaciones en línea también sobre esto, demostraciones sobre cómo mantener sí, cómo seguir una buena dieta, nutrición, que es la parte importante. También hay una presentación que hizo en vivo un chef, Nathan, en agosto 12, y en la de oncología, la parte clínica de oncología, sobre la nutrición y lo del cáncer, y cómo dan demostraciones en vivo de cocina relacionado con esto, y para cómo preparar comidas deliciosas que den efectos modificados para pacientes con cáncer de gastritis, con cáncer gástrico. Asegúrense de registrarse entonces para nuestro próximo evento de estos, que es el 12 de agosto, con este chef Nathan, para preparar entonces comidas muy populares para pacientes con cáncer. www.debbiesdream.org. La dirección para registrarse para esto es www.debbies. Sí, ese es el sitio de internet para registrarse entonces para estos eventos en línea y del chef, www.debbiesdream.org. ¿Cómo aparece? Sí, gracias. Okay. So in 2021, we launched a new program called the Health Equity and Disparities Program. And basically what this does, it raises awareness about gastric cancer to Black, Indigenous, Hispanic, people of color, and Asian populations. We know that minority populations have a higher rate of gastric cancer. So it is our effort and our mission to try to go out to these communities and educate them about the risks of stomach cancer, which is what we're actually doing here today, educating and partnering with YMCA and United Way to try to reach people directly so that they can understand what the risks are, what the symptoms are, and hopefully be able to get earlier detection and earlier treatments. Sí, como parte de nuestras nuevas iniciativas también tenemos un programa que se llama Health Equity Program, un programa de igualdad para la salud, para las diferentes razas e etnicidades, que ayudan a mejorar la conciencia que tienen de personas con disparidades, lo que esta enfermedad afecta a comunidades como las personas de color, las personas asiáticas, indígenas y todas estas poblaciones. Esto se llama BOPC, este programa de nuevas iniciativas, y ofrecen servicios como para poner en contacto con pruebas clínicas pertinentes para estas personas, y se trabaja en coordinación con otras organizaciones, con materiales, programas en inglés, español y diferentes idiomas. Se hace educaciones en línea también, inglés, español, creol, coreano, y también pueden ver estos recursos en línea en la misma dirección en la internet. Es Health Equity, igualdad. As part of this program, we launched a stomach cancer hotline in partnership with Cancer Care that provides licensed social workers to address financial, emotional, and practical challenges that the community faces. We also launched our COVID resource education program that offers free meals, masks, sanitizers, and other resources for the COVID pandemic.
We also launched a Mind, Body, and Spirit webinars and seminars that teach people different techniques such as yoga, meditation, and self-care. And that was also a series that you can register for or find on our YouTube channel or on our website. También tenemos otros programas que se lanzaron, por ejemplo, con relación a lo del COVID. A través del año 2020, la pandemia afectó a las personas de cierta manera. También en relación con yoga, la salud del cuerpo, espíritu, salud mental. Todo esto Entonces estos programas también se pueden conseguir en línea, programas de salud para salud mental, relacionados con el COVID y todo esto, y se puede ver también en la misma página de internet. Next. All of our programming is reviewed by our esteemed medical advisory board, and members of our board provide support to the organization through hosting webinars and educational symposia throughout the year. Todos estos programas son revisados por nuestra junta de personas, de médicos, científicos, y también se hacen webinarios o educaciones en línea a través del año con programas educacionales de esta manera. We also host various live events and fundraisers throughout the year. Usually we were hosting galas and luncheons and different types of events, but during the pandemic, we were only able to do outdoor events, so we were able to host various outdoor golf tournaments that we still continue to host. We did a golf tournament in North Carolina in Fayetteville, the Susan Reed Scholarship Fund, the Wisconsin Golf Tournament and Charity Dinner, the Philip Siegel Golf Tournament in North Carolina, and here locally we did our golf tournament in partnership with the Broward County Medical Association. Sí, también tenemos eventos en vivo que se hacen, que los realizamos. Las personas pueden ir a estos eventos, por ejemplo, como este evento de golf, que se hizo torneos en los que las personas pueden participar. Se hizo uno en Wisconsin, el de la Fayetteville North Golf Tournament, y una cena para la caridad de Susan Reed Scholarship Fund del golf en Wisconsin. Después de la Debbie's Dream Board con la Asociación de Broward Médica, que se hace un torneo de golf anualmente para también ayudar con nuestra misión. I want to thank everybody for listening to my portion of the presentation. I apologize for the fire alarm. We cannot control it for whatever reason, but thank you everybody for listening. Sí, bueno, esto termina ya con esta porción de la presentación. Esperemos que esto le haya ayudado le esperamos que ustedes puedan entonces registrarse para estos programas y aprender más sobre todo esto. Por favor, visiten nuestro sitio en el internet www.debbiesdream.org. Okay, thank you. And now I'm going to introduce Brittany Sparks, our communications director, and she's going to talk a little bit about stomach cancer, health equity, statistics, and what that means to all of us. Ahorita le presentan a la señora Brittany Starks. Ella es la persona que se encarga de la parte de las comunicaciones para la señora Sparks de comunicación. Good afternoon, everyone. Thank you so much for being so patient. So I'm Brittany Starks. I'm the Communications Director for Debbie's Dream Foundation. And today I'll be briefly sharing some facts and statistics about health equity and inclusion and how Debbie's Dream Foundation is playing our part in being a solution.
Sí, buenas tardes ya la señora Brittany Starks, directora de comunicaciones directora del DDF, Davis Dream, y va brevemente a compartir con ustedes entonces unos hechos y estadísticas sobre Health Equity, la igualdad para la salud, y cómo nuestra parte entonces en estas soluciones de tratamiento. So before I continue, for anyone who may not have heard of the now popularized term, BIPOC, I want to share a widely used definition, as I'll be using it throughout my presentation here and there. And according to the Merriam-Webster Dictionary and the YWCA, BIPOC stands for Black, Indigenous, and People of Color, and it helps recognize that Black and Indigenous people are severely impacted by systemic racial inequalities and injustices. Sí. Para las personas que no están familiarizadas con este término nuevo, se llama BIPOC. Eso es significa, o estas letras, acrónimo significa para personas de color, personas indígenas, personas negras, personas, ¿qué más? Sí, negras indígenas, y para reconocer que estas personas fueron impactadas fuertemente por desigualdades e injusticias raciales. Next slide. So I also want to share a brief idea, give you an idea of what healthcare disparities can look like. So healthcare disparities refer to differences in access to healthcare based on race, ethnicity, sexuality, and gender identity, income levels, age, and more. And some of these issues are built into the structure of systems and organizations, but you can recognize health equity disparities when you see statistics like what I'll be sharing through my presentation. So some examples here include the 2018 census that shows that Latinos had the lowest rate of overall health insurance. Maybe I can pause there. Let's pause there. Yeah. Sí, para hablar un poco de lo que son las desigualdades en lo que es la salud entre estas personas, una descripción de estas desigualdades son diferencias que existen, por ejemplo, en el tratamiento de la salud para personas de diferentes razas, sexualidades, género, niveles de ingreso, diferentes sistemas y organizaciones. Entonces, estas desigualdades en el tratamiento de la salud se pueden ver las estadísticas que se incluyen en un censo que se hizo en el 2018, que muestran, por ejemplo, que los latinos son las personas que tienen el nivel más bajo de seguro médico. So another example may be when a patient is treated differently based on stereotypes or assumptions made by the healthcare providers. So here they share an instance where a provider may recommend that a patient discuss getting their affairs in order or end-of-life care for their family. However, that patient may come from a cultural background where speaking about death may be taboo. And so they typically don't practice that. So issues such as these may limit access to health care, other resources that could potentially be beneficial for patients. And so since 2020, these issues have been coming to the surface and getting more attention, and organizations such as Debbie's Dream are working to explore how we can be a part of the solution. Sí, otro ejemplo de cómo se trata a veces a pacientes de manera diferente, basado en estereotipos y asunciones que hacen los que dan la salud, los proveedores de la salud. Por ejemplo, aquí se comparte cuando un proveedor le recomienda a los pacientes de poner sus asuntos en orden, cuando le hablan de hablar ya de cómo cuidarse la salud al final de la vida. Estos pacientes quizás vienen de una cultura donde hablar de la muerte, por ejemplo, es algo tabú, es algo que no se practica regularmente.
Y entonces esta diferencia cultural puede limitar entonces el acceso al cuidado de la salud y otros recursos que podrían ser beneficiosos para estas personas. En el año 2020 entonces se le lleva ha dado más atención a estas diferencias culturales. DDF entonces está explorando en este sentido para ver qué soluciones hay. So here, we're just going to share some really basic stomach cancer facts that many people may not be aware of. I won't read through all of them since I'm not the official medical expert and I cannot answer any questions that you might have. However, you can learn more on our website under the tab Stomach Cancer 101. Sí, aquí está listado unos hechos sobre lo que informaciones que se han encontrado de hechos sobre el cáncer del estómago que muchas personas quizás no estén conscientes de esto. No le voy a hablar de todas, pero yo no soy experta médica, ella no es experta médica, no le puedo responder a todas las preguntas que usted tenga, pero ustedes pueden ver estos hechos sobre el cáncer en nuestro sitio en la internet, en el website, se llama Stomach Cancer 101. So stomach cancer is the stomach is part of the digestive system that breaks down your food, that absorbs the nutrients, and removes waste from your body. So most cancers start in the lining of the stomach, and in one of the main 5 layers. So stomach cancers tend to develop slowly over many years, but are often diagnosed in later stages. El estómago es parte del sistema digestivo que se encarga de manejar la comida o descomponer la comida, absorber los nutrientes y sacar la basura del cuerpo. La mayoría de los cánceres empiezan en una capa del estómago y es una de las 5 capas existentes. Las personas que sufren de cáncer del estómago suelen desarrollar esto lentamente a través de años y años, pero suelen ser diagnosticadas en las etapas ya más tardías. So early stage cancer is usually not grown beyond the first layer of the stomach wall, and it's often found as a small tumor. And advanced cancer is usually spread beyond the first layer of the stomach wall and stomach wall and beyond, and may be in the lymph nodes as well. And then cancer can spread to other organs through the blood or the lymphatic system. Sí, el cáncer en su primera etapa normalmente es uno que no ha pasado en la primera capa del estómago, de la pared del estómago, y se consigue normalmente con un pequeño tumor o aparece como un pequeño tumor. Ya un cáncer más avanzado se reparte o se extiende más allá de esa primera capa y puede inclusive estar en los nódulos linfáticos. El cáncer también se puede extender a otros órganos a través de la sangre y todo este sistema linfático. So I'm gonna revisit some of the healthcare disparity examples, but I wanted to share some statistics with you all today. And I'm actually gonna make it like a game. This isn't scripted, but you can explain. Sí, ahorita le van a hablar entonces de unas estadísticas y hechos y sobre el cáncer esto. Y quizás lo vamos a hacer, explicar de una parte más bien como un pequeño juego para describir esto. So I'll explain a statistic, and then you can raise your hand. I'm going to say, did you know that? And if you did not know, I want you to raise your hand. Okay? Ella va a explicar la estadística y le va a preguntar después, ¿ustedes sabían eso? Y si ustedes no saben lo que ella mostró la estadística, entonces por favor levanten la mano. So, did you know that in the United States, stomach cancer is more common in Hispanic Americans, African Americans, Native Americans, and Asian Pacific Islanders than it is in non-Hispanic whites? Raise your hand if you did not know.
¿Ustedes sabían o no sabían que el cáncer del estómago es más común en la población de americanos hispanos, africanos, nativos o las personas asiáticas del Pacífico, de las islas pacíficas y asiáticas, que en la población no hispánica, blancos no hispánicas? ¿Ustedes sabían eso? Did you know that Hispanic Latino patients have a higher incidence of gastric cancer and worse cancer-related outcomes compared with patients of other backgrounds? ¿Ustedes sabían que los pacientes hispanos o latinos tienen una incidencia más elevada de cáncer gástrico y peores resultados comparados con los pacientes de otros grupos sociales? Did you know that nationwide, people of color are twice as likely to develop stomach cancer? And according to a study at Duke University, the incidence of stomach cancer among African Americans is 3 to 4 times that of whites. ¿Ustedes sabían o no que las personas de color tienen el doble de las posibilidades de desarrollar cáncer del estómago, según un estudio de la Universidad Duke? Y según un estudio de esta universidad, la incidencia de cáncer del estómago en personas africanos, es de 3 a 4 veces mayor que la de entre las personas blancas. Did you know that Black and African American men are 1.8 times as likely to have stomach cancer as compared to non-Hispanic white men, and 2.5 times more likely to die from stomach cancer? ¿Ustedes sabían que las personas negras, africanos americanos, tienen una posibilidad de 1.8 más elevada de tener cáncer del estómago comparados a los que no son hispanos, blancos no hispanos, y hasta 2.5 más elevados de posibilidad de morir por cáncer del estómago? No. Next up. Doug. Okay. Did you know that African American women or Black women are twice as likely to be diagnosed with stomach cancer, and they are 2.2 times more likely to die from stomach cancer compared to non-Hispanic white women? ¿Y ustedes sabían que las personas americanas, africanas, negras, mujeres, tienen el doble de la posibilidad de ser diagnosticadas con cáncer del estómago y hasta 2.2 veces más posibilidades de morirse del cáncer por el estómago, comparados con los no hispanos, las mujeres no hispanas blancas? No. Next up. Did you know that American Indian, Alaskan Native men and women are 30% more likely to have stomach cancer than non-Hispanic white men, over twice as likely to die from the same disease? ¿Ustedes sabían o no sabían que las mujeres, las indios americanos o nativos de Alaska, hombres, tienen 30% más de posibilidad de tener cáncer del estómago que los no hispanos, hombres blancos, y tienen el doble de posibilidad de morirse por la misma enfermedad? And last one. Did you know that stomach cancer incidence among Asians is highest among Koreans, followed by Japanese and Vietnamese, reflecting that worldwide stomach cancer rates are highest in Korea? ¿Ustedes sabían que el cáncer del estómago, la incidencia de cáncer del estómago entre los asiáticos es la más alta desde en Corea, seguida de Japón y Vietnam, reflejando que las tasas de cáncer del estómago en el mundo son las más altas, son en Corea? No. Okay. All right, next slide. Thank you for participating. Gracias. So what is health equity?
So health equity, this is a question that we as a collective are striving to not only define, but to demonstrate. So I most recently heard this quote during another workshop on health equity, and I thought it would be fitting to share today. So health equity was described as an aspiration. Like, it's an ideal that we must strive for. We can create a framework to help chip away at some of these issues by providing solutions that hold organizations accountable. And Thank you. Para hablar de, ¿sabían lo que es la igualdad de la salud? Igualdad en la salud. Esa es una pregunta que estamos tratando en colectivo, estamos todos tratando de definir, no solo de definir, sino también de demostrar. Recientemente escuché esta idea en otro estudio en otro evento. Más. Okay. Sí, en otro evento estaban hablando de esto de la igualdad de la salud. Y le quería compartir sobre esto. Esto de la igualdad de la salud es más bien una aspiración, es un ideal al cual estamos tratando de llegar y tratando de eliminar algunos de los problemas que hay para proveer soluciones que puedan sostener bien y dar responsabilidad a las organizaciones. Next slide. And so Andrea mentioned some of the resources earlier. So some of our resources that we're using to help address these issues, including our translated brochures, which you see here. We have stomach cancer fact sheets, which we also passed out today. In addition, we have a clinical trial matching service on our website where we highly encourage members of the BIPOC communities to explore and see what treatment options are available. In addition, we host webinars and symposium, which highlight these issues. And lastly, workshops like this. We want to meet people right where they are in their communities to make sure that they know about DDF and the resources that we do have to offer that are made available to them. Sí, entre los recursos que existen aquí en DDF, no es que haya una sola solución, sino estamos tratando de educación, de dar educación. Entre nuestras soluciones más comunes están, por ejemplo, estos panfletos que tenemos aquí sobre hechos del cáncer. También tenemos un sitio donde se pueden hacer conexiones sobre pruebas clínicas y se pueden explorar también tratamientos, opciones, estudios. También se hacen talleres como este en vivo y donde pueden conocer a otras personas en la comunidad y que puedan estar al tanto de estos recursos de la DDF. So, November is Curing Stomach Cancer Month. So that is an initiative that DDF began several years ago to help raise awareness about gastric cancer across the country. It involves a simple process of reaching out to your local lawmakers in a letter and requesting that they have the month of November declared as Curing Stomach Cancer Month in your respective state, which is Florida for us. To learn more about this initiative, you can visit our website under debbiesdream.org/takeaction. Sí, noviembre es el mes anual ya designado para esto de las búsquedas de información sobre el cáncer. No sé, que DDF lo llevó a hacer en todos los 50 estados. Es una iniciativa de DDF y es para elevar la conciencia sobre el cáncer en los Estados Unidos, a través de los Estados Unidos, y para hablar con las personas legisladores. Entonces, noviembre se designó como el mes para la cura del cáncer en todos los estados, y también pueden ver esto en el internet, en la parte Take Action de debbie.org. Thank you very much. I'd now like to pass the mic over to Aisha McDonald of United Way, who will give a brief presentation as well. Y'all can hear me? Yes.
Online? Oh, hello, people. Should have worn makeup. Buenos días. Sac passé. Ça va? Jumbo? No, Swahili. That is all I know in the languages that I learned. Eso es todo lo que sé en estos idiomas. And I don't have a script for you. Y no tengo nada escrito para ustedes. So let's have, right? Let's have a conversation, right? Vamos a tener entonces una conversación. Because we heard the statistics, Ya vimos las estadísticas, we heard the facts, ya vimos los hechos, but we know that people are still getting sick, even though we know all the risk, right? pero todavía vemos que las personas se están enfermando, aunque conocemos los riesgos. And we're talking today about stomach cancer, but we know across the board our communities are at high risk for all sorts of chronic illnesses, right? Estamos hablando hoy de cáncer del estómago, pero también sabemos que nuestras comunidades tienen riesgo de tener todo tipo de riesgos de cánceres, ¿verdad? So, de salud. I know we talk about the facts and the whys, but I want to hear from you. Yo sé que ya hablamos de los hechos y las razones, pero quería oír de sus opiniones. Why are we at highest risk? From you, what do you think? Why are we at highest risk for getting chronic illnesses? Ooh, nice. ¿Por qué tenemos el riesgo más alto de desarrollar estos síntomas? Porque no recibimos el nivel de ayuda médica suficiente que deberíamos recibir. And that's a perfect answer. Es una muy buena respuesta. Perfecto. Perfecto. I know Perfecto. that. Why don't we get the level of care? What are some of the things that causes us to not get the level of care we need when we go to these medical professionals? Lack of access, mistrust in the community and our professionals. Oh, you come up here. No. ¿Por qué no recibimos el nivel de cuidado de la salud que deberíamos poder recibir? Ella dice que falta de acceso, lack of access. Somebody said money. Dinero, dicen. We don't know. We don't get the information from the professionals. No recibimos suficiente información sobre eso. To go get it. Quizás no tenemos la motivación, que la información quizás existe, pero no tenemos la motivación para ir y buscarla. Girl. She's snapping back here. La otra cosa, dice ella, que estos doctores no tienen ninguna información sobre su historia cultural, antecedentes culturales, no tienen esa información y no entienden, no saben nada de esa historia y estos asuntos no los entienden culturalmente. That's a good point. Otras personas que son inmigrantes, entonces no saben, no tienen acceso, no tienen la posibilidad de ir, no tienen acceso a información y no pueden ir entonces a los inmigrantes. Go ahead over there. The approach is not very grassroots level. So some of the vocabulary, the verbiage, things that are said are not necessarily like digestible to somebody that's just learning what you're trying to explain to them, no matter what health issue it is. Perfect. La manera de llevar esto no es al nivel popular de la gente, digamos, entonces estas informaciones son emitidas de una manera que las personas no la van a entender. Sí,
Another problem is not having enough prevention medicine or information or to prevention first. She has, for example, the hernia with reflux, and it can be prevented, but doesn't have enough information to do so, to prevent. You had your hand up? All right. No, go ahead. Si su médico no le hace caso, usted le puede decir que por favor meta esas notas en su file y así legalmente si algo le pasa a usted, usted ya tiene la ventanita de poder demandarlo. Y en cuanto usted empiece con eso, ellos luego le van a dar lo que usted busca. Just some advice: if you want to tell your doctor something and they don't pay attention to it, you can ask them to keep a note that you give to them, and you have a legal recourse later if there's a problem to deal with the doctors. But that's if the doctor listens, and that's if they really keep it, and that's if they follow a protocol. Personally, I have Google. I'm fortunate that I can use Google, and I go to Google for information because, unfortunately, with a doctor, I don't get that. So I go to Google for information. Somebody else. And they were supposed to pass it on. And they don't. Haven't heard from it yet. Yep. I did not quite get what she's trying to. She doesn't have a problem with her doctor, but she calls and leaves messages and they don't pass on the message. Ella no tiene problema personal con el doctor, pero a veces llama y deja mensajes y no se transmiten bien los mensajes. Para que People also talk about lack of information, but it's also people that are not willing really to learn, are not open to learn, and go to these professionals who studied for that and ask for that information and be open to learn about these things, that they think they know it all. So let's talk about something called social determinants of health. Social determinants of health are things that happen in the system that causes us to not get the care that we need. Vamos a hablar de determinantes sociales de la salud. Estos determinantes sociales de la salud son cosas que suceden en el sistema, que no son suyos, sino que están en el sistema. So, and you all hit on several of them. So I'm going to talk about some of the main topics, but you all already answered all of my questions. So let's go into it a little bit further, okay? Ustedes ya hablaron de varios de estos determinantes sociales, casi todos. Vamos a entrar un poquito más en detalle ya de estos determinantes sociales. So next slide. So our social setting impacts because we sometimes live in neighborhoods that causes us to get sick. Does that make sense? Determinantes sociales, por eso la comunidad en la cual nos desenvolvemos, a veces la relación, las personas, la familia, estas comunidades pueden afectar la información que recibimos, impacto en la salud y nuestro bienestar. How many of us live and work in communities that makes us feel stressed? ¿Cuántos viven en comunidades que, make us feel? Stressed out. Stressed out. ¿Cuántos de nosotros de ustedes viven en comunidades que hacen que se sientan estresados, o sea, nerviosos, que no se sientan bien?
How many of us go through stress every single day, every single week? ¿Cuántas personas tienen estrés, depresión todos los días, toda la semana? Everybody, right? Todo el mundo. Tell me how. But a lot of the times our social settings can have an impact on our lives, a negative impact. Sí, muchas veces nuestras situaciones sociales pueden tener un impacto en nuestras vidas, la comunidad y nuestra vida, esa comunidad puede tener un impacto. Next slide. We talked about this. Y'all said this. Sometimes we don't have the money to afford the care that we need. Sometimes we don't have the money to afford the medicine that we need. Sometimes we ain't got no insurance. De esto hablamos ya antes, la parte del dinero. We don't. And I had a cousin the other day who needed to get a COVID test. She don't have insurance, right? So she goes to the place and says, hey, I need the COVID test. She needs it to go somewhere with no insurance. Now, she don't have insurance because she don't have enough money to afford insurance. But then they charged her $130 to get the COVID test. And it felt backwards to me because if I don't have enough money to have insurance, do I have the money to take the test? Un familiar, una persona que quería hacerse el examen del COVID y no se lo pudo hacer. And so a lot of the times for individuals who live below a certain income level, we can't afford getting the care that we need, to get the help that we need, to get the prevention that we need. Hay personas que cuando no tienen el nivel económico, sencillamente no pueden pagar el nivel de atención médica, salud, la medicina, comprar todo esto y pagar todo esto, sencillamente porque no pueden cubrirlo, pagarlo económicamente. And then when we add individuals who already have disabilities to that, right? The government doesn't allow them to make above a certain amount of money to be able to receive the assistance, right? But the assistance isn't enough to pay for what they need. And so they're even further limited in getting the health care that would make it beneficial for them to be able to live fulfilling lives. Hay personas que están también en discapacidad y pueden tener un cierto ingreso hasta cierto nivel para que le den esa discapacidad, después ya no se lo dan. Pero entonces, para tener realmente el cuidado médico que necesitan, tendrían que tener más dinero. O sea, que de todas maneras no reciben el cuidado médico que deberían poder recibir. And when we think about the economy and that we live in right now, and I mean, I don't know about y'all, but I like food. So if the choice is buy groceries or go to the doctor, I'm going to buy groceries because that's what I can afford. Sí, ella dice que por lo menos entre comida y... Sí, bueno, ella decía que entre comida y salud, por ejemplo, sí, lo mismo, que no le estaban cobrando a la señora $200. Okay. Next slide. Sí, la señora dice que ella fue al doctor el otro día y le estaban cobrando nada más por una visita $200 y le dijo al doctor, mira, yo no puedo pagar por una sola visita $200 en ese mismo día, es imposible. So one of the things that we're doing is we're trying to work with
doctors and nurses and professionals in making sure that they understand our cultures, making sure that they understand how to have the proper skills to help individuals who may be limited in how they can access care. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es hablar con doctores, enfermeras y profesionales de médicos que entiendan nuestra cultura, cómo somos nosotros, nuestras culturas y diferencias, para que entiendan entonces estas diferencias y nos den mejor cuidado médico. Sometimes understanding that there's cultural barriers and there's language barriers is so important. A veces, a veces entender que hay barreras culturales y barreras de idiomas, es importante explicar eso. Because if a doctor doesn't understand who I am when I'm sitting across from them in the table, I probably won't be willing to share what's really going on with me. I'll probably go home without explaining to them why I really came here if they're talking to me in a way that I can't understand. Sí, porque si los doctores no entienden quiénes somos, quién es ella, historia cultural, cómo son las personas culturalmente, entonces ella no le va a poder explicar a estos doctores lo que necesito, qué es lo que me pasa y todo eso por estas barreras culturales. And so being able to train the professionals to understand us from the perspective that we're coming from is so important to us. And that's one of the programs that we've launched so that individuals across the board and the communities that are at highest risk can get the proper help that we need. Entonces, poder entrenar a estos profesionales sobre nuestras culturas y nuestras diferencias y todo esto es lo que nosotros hacemos en buena parte, entrenar a estas personas para que ellos entiendan nuestras culturas y nos puedan dar la ayuda que necesitamos. And I'm going to finish up with this. If you feel you're not getting the right help that you should be getting from your doctor, change doctors. Si ustedes piensan que no están recibiendo la ayuda que deberían estar recibiendo sus doctores, cambien de doctor. They work for you. You're the customer. Ellos trabajan para usted, usted es el cliente. I went to a doctor a couple weeks ago, and I had a medical complaint that was real and true. And I told my doctor about that medical complaint that's been bothering me from January. Yo fui al doctor el lunes, el otro día, y para hablarle de una queja médica que tenía que le estaba ya molestando desde enero. Y le dijo al doctor sobre esa queja. And his response was, oh, it's probably because you're fat. Just stop being fat. Y la respuesta del doctor es porque quizás probablemente porque esté sobrepeso, gorda. I went home, I told my husband, and he said, hasta la vista, baby. Fue a la casa, le dijo al esposo y le dijo hasta la vista, ya no más ese doctor. And so I complained, and I was so sad because I was like, oh, it's my fault. I'm sick because of my fault because I'm fat, right? Llegó a la casa triste y todo eso. Oh, es mi culpa porque estoy enfermo por esto, sintiéndose triste por eso, ¿no? No, my mother said, no, find another doctor. I went to a black female Caribbean doctor's office, and I told her the exact same things that I told the white male doctor, and she said, let me run some tests. Después fue una doctora negra, caribeña, señora, mujer, y le explicó la misma cosa que le había explicado al hombre blanco, doctor, y le dijo inmediatamente que iban a hacerse unos exámenes. After they found what they found, my surgery is scheduled for August 24th. Y después encontraron lo que le encontraron y ya tiene una operación planeada para el 24 de agosto. If I had just stayed and listened to him, I would never have gotten the help that I needed because here I was thinking, it's my fault I'm sick. Si yo hubiera escuchado al primer doctor y hubiera hecho lo que él me estaba diciendo, entonces nunca me hubieran dado el cuidado adecuado porque yo estaba pensando, es mi culpa que estoy enfermo. So if you need help and you don't think they're giving you the help, call your insurance company and find somebody else if you can. Si usted necesita ayuda y cree que no le están dando la ayuda que necesita, llame a la compañía de seguros y búsquese la ayuda que necesita. Cambie.
right? Because this is why diseases progress. It's not because of us, it's because of the doctors that, you know. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, but also it's us. We need to we need to insist. Okay. So yeah, the people also need to insist and say, because sometimes. Okay. So yeah, culturally we need to open up and let people tell us and insist and that they tell us what we need to know. And All right. Our next person. I'm going to call it. Thank you. Thank you so much. And thanks for talking back to me. I like it. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Alcantar. I got this, thank you. Hi guys, my name is Jessica Alcantar. I am a mentor. Esa es mi mamacita, that is my mom. Carmen Muro. Mi mom fue, okay, sorry. En el 2015, en mayo del 2015, mi mamá empezó a sentir que tenía comida atorada en el esófago y se sentía llena luego. Siempre decía, tengo un dolor aquí, siento que un quemazón, que me quema. Fuimos al doctor, mi mamá escuchó a su cuerpo, fuimos al doctor, el doctor le dijo, es gastritis, tómate unos antacids y así se te va a quitar. No se le quitó. Fuimos en julio a agarrar una endoscopia, le metieron la cámara adentro del esófago. Tenía que meterse adentro del estómago. Desafortunadamente el doctor no pudo alcanzar hasta adentro. Así es que le dio un medicamento que tampoco le ayudó porque le dijeron que era acid reflux y eso tampoco era. Le dieron el medicamento, mi mamá lo usó por 1 o 2 semanas y no le hizo nada de efecto, así es que regresamos al doctor otra vez y le dijimos no le está funcionando lo que le hicieron, mi mamá necesita más exámenes. Otra vez le hicieron la endoscopia, esta vez la pusieron a dormir totalmente y le forzaron la cámara para adentro. Le tomaron una biopsia del estómago. La biopsia, cuando uno agarra una endoscopia, siempre le toman una biopsia. Le toman una biopsia para ver si tenemos H. pylori. H. pylori es una bacteria que crece en el estómago. Crece por la agua y crece por la comida, la agua que está en la comida. Mi mamá, en cuanto le hicieron eso, le dieron tratamiento porque sí tenía H. pylori, tenía esa bacteria. Y luego en esa biopsia no le encontraron nomás eso, sino que también cáncer. En agosto, cuando fue diagnosticada, su doctor primaria le mandó referrals para ir con un especialista, con un oncólogo. Nos dieron 8 y ninguno de esos 8 eran con los oncólogos que teníamos que ir. Llamábamos para hacer la cita. O nosotros no servimos ese cáncer. Íbamos a las citas. ¿Por qué les dieron esta cita? Aquí no hacemos eso. 8 veces. Así son. Yo no tengo la paciencia. Y mi mami era mi mejor amiga. Así es que por ella, pues, uno lucha. Siempre. Ok. Agosto 2015 es cuando finalmente encontramos el doctor que mi mamá necesitaba. Ese doctor, hasta la fecha, somos amigos. Me dio su número de teléfono personal, su correo electrónico, cualquier pregunta que yo tenía, día o noche, él estaba allí. Mi mamá la empezaron con quimioterapias. Entre las investigaciones de la sangre, esos son mis niños, mi familia, mi hermana, todos con mi mami. Siempre ella sonriendo y ella siempre decía, we got this.
Y ella decía que no peleaba sola y no luchaba sola, porque siempre luchaba con nosotros y por nosotros. Y desafortunadamente falleció en febrero del el año pasado. Así es que yo sigo haciendo esto todos los días para prevenir y ayudar. Y nosotros como hispanos, como latinos, no escuchamos nuestro cuerpo. Pensamos, comemos chile, es una úlcera. Es normal, no es normal. Que los doctores le digan lo que les digan, ustedes saben su cuerpo más que nadie. Igual mi mamá decía, yo siento esto, yo siento lo otro. No, no es nada. Finalmente, cuando ya agarramos las respuestas que necesitábamos agarrar, desafortunadamente mi mamá ya estaba en etapa 4. Nos dieron 10 meses de que iba a sobrevivir. Usualmente la gente que tiene etapa 4 dura 10 meses. Mi mami, gracias a Dios, duró 5 años y medio. Era una luchadora esa señora, ¿sí? Hicimos quimioterapia, hicimos clinical trials. Una de las trials clínicas que hizo nos ayudó, le quitó el cáncer totalmente. Eran 8 meses que mi mamá no tenía nada de cáncer. Le quitaron el estómago en junio del 2016. Mi mami la cortaron desde aquí hasta abajo y le quitaron todo el estómago, le quitaron parte del esófago y la pusieron para atrás otra vez. Duramos mucho tiempo en aprender cómo comer otra vez y cosas así, y es nomás de encontrar a gente que está en la misma comunidad que usted. Yo encontré a Debbie's Dream y eso para nosotros fue un gran alivio, porque luego encontré más personas como nosotros, porque cuando uno está luchando uno se siente solo. Y en esta comunidad es una comunidad que nadie quiere estar, pero ya que estamos aquí es una buena comunidad porque es como una familia. Yo no sabía algo, yo luego encontraba a una de mis amigas que también estaba en la comunidad. Hey, esto está pasando con mi mami, ¿qué puedo hacer? En vez de llamar al doctor, le llamaba a mis amigas porque ellas sabían más, porque también estaban pasando lo mismo. Y luego ya le dan a uno información, que uno va al doctor, le dice, ¿sabe qué? Esto es lo que estoy sintiendo, pero también esta persona me dijo esto, que piensa, que el otro. Y lo bueno es que nosotros teníamos un buen equipo. Un buen equipo de doctores y doctores que querían y estaban bien en trabajar juntos, porque a veces los doctores dicen, esta es mi profesión y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Pero los doctores y el equipo que nosotros formamos, gracias a Dios, todos se llamaban, aunque no estábamos en la misma hospital, porque a mi mamá le hicieron le hicieron su cirugía en un hospital y luego ese oncólogo se movió al otro hospital, nosotros lo seguimos. Y entre todos los hospitales todavía siguieron hablando. El oncólogo que mi mamá tuvo cuando nosotros somos de California, él se fue a Boston, y aunque se fue a Boston, todavía tenía su número, tenía una pregunta, él me daba la respuesta. Él me decía, yo hablo con el grupo de doctores de tu mamá, yo hablo con su equipo. Y entre todos, mi mami aquí duró 5 años y medio. Ahorita cuando la señora Aisha estaba diciendo que ustedes conocen su cuerpo más que nadie, eso es 100%. Igual, si el doctor no le hace caso, usted cambia de doctor. ¿Qué le va a decir la aseguranza? Sí, va a tomar unas cuantas horas en el teléfono, pero ustedes son su mejor advocate que ustedes pueden tener. Y si ustedes tienen una pregunta o algo, mi nombre es Jessica y con mucho gusto. Okay, gracias. Sure. Sí, pueden conseguir comida ahí en una bolsa, o poner comida ahí para ustedes ahí. Y antes de irse, si pueden llenar este pequeño cuestionario. You pass it on? Okay. En español. Gracias por colaborarnos. Gracias. Y espero